En la candente, on fire, red hot conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, nos dijo a todos los panameños hoy que no tiene confirmación de una llamada con Donald Trump. Hay muchos memes que pueden salir de este comentario. El presidente Mulino asegura que no ha recibido confirmación de la Embajada de los Estados Unidos sobre una posible llamada con el presidente Donald Trump. Mira esto. Por otro lado, se nota tenso, bien tenso el presidente. Tiene una carga emocional muy difícil y él debe dejarse ayudar. Lo vengo diciendo de hace rato. Debe dejarse ayudar con sabiduría, inteligencia y paz mental. Pero hasta ha llegado a decir que no se considera muy creyente, muy cristiano. Entonces, Mulino, también es bueno apegarse un poco a Dios, los que creemos en Dios. Por lo menos yo soy católico y creo mucho en esa orientación genuina, divina de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es el mejor amigo. Busca a Cristo, José Raúl Mulino. Eso no es una locura decir lo que estoy diciendo. Busca de Jesús. Acércate, conversa, dobla rodilla. Es que a veces se nos olvida que somos mortales y que estamos de paso. Tenemos que doblar rodilla también, ¿verdad? Entonces tenemos que ser humildes. Y Mulino no está siendo humilde, está siendo soberbio. La soberbia es muy mala compañera de viaje. Escuchemos esto aquí. Tenso está. ese es un tema que no está oficializado. Yo escuché, como a lo mejor lo leyó usted y lo leyeron todos, decir que mañana a las 2:30, 3:30 va a haber una llamada. Yo no tengo ninguna confirmación de la Embajada de los Estados Unidos al respecto. Muy mal se maneja la diplomacia en estos momentos porque esto genera memes. Automáticamente se me ocurre uno. Es que él no te va a decir, él te va a llamar y tú, como si tú fueras su lacayo, como si fueras y ahí le insinuó una periodista sobre eso recientemente, hoy en la entrevista. Una le habló de que si estamos siendo subordinados del gobierno de Estados Unidos, que ellos son los que dictan los parámetros y las directrices sobre cómo se van a hacer las negociaciones sobre el tema del canal y la neutralidad. Él consideró, y por supuesto que fue una respuesta muy correcta, claro, lo provocan, porque lo provocan también los medios, porque esa es la forma estratégica de hacerlo, lo provocan. Y él habla de que los medios de aquí de Panamá están más enfocados en lo de afuera que lo que pasa adentro. Pero si es que acá no nos dices nada, Mulino, y solo hablas los jueves un rato lo que tú quieres responder, entonces la gente empieza a especular. Eso es lo que pasa. Entonces no te haces amigo de nadie, no quieres ser amigo de nadie, quieres pelearte con todos, y eso está mal también. Si se da y así lo comunica, pues se hará. Bueno, es que yo veo a Panamá en una muy mala posición si tenemos una actitud de tú a tú. Panamá no se puede enfrentar de tú a Estados Unidos. Tenemos que jugar un juego de estrategia, de habilidad, de negociación, de mucha diplomacia. Pero adolecemos de un buen ministro de Relaciones Exteriores que se ha peleado con medio mundo de izquierda y con otros gobiernos que realmente podrían ser socios comerciales como el de China. Socios comerciales. Independientemente si allá son comunistas, comen murciélago o las mujeres no pueden salir si se visten de una forma. Son culturas. Allá con sus cosas. La autodeterminación de los países. Respetar la autodeterminación de cada nación. Nosotros no podemos tomar injerencia en asuntos internacionales. Eso provoca respuestas como la que hizo Nicolás Maduro, el impresentable de Nicolás Maduro, el dictador de Nicolás Maduro, en contra de nuestro ministro, pero se lo buscó por las frases ridículas que dijo sobre el 8 de enero, cuando dijo que algo grande iba a pasar en Venezuela y que todo el mundo se iba a bueno, algo grande está pasando aquí en Panamá, que nos quieren quitar el canal. Ahí es donde tiene que estar nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Ahí es donde tiene que estar. Y no lo está haciendo. Mala gestión por parte de ese ministro. Para mí, hasta el momento, el peor ministro que ha tenido el gobierno de José Raúl Mulino. Esa es mi opinión.
Si no, pues no será. No depende de mí. Es una risa falsa, es una risa comprometida, es una risa preocupada. Aurelio Marín de Radio Sonora. Bueno, ahí le cambiaron Por otro lado, la pregunta. ese es un tema que no está oficializado. Yo quiero lo mejor para Molino, porque así siento que a Panamá le va a ir bien. Estoy preocupado. No puedo negar de que hacer contenido diariamente no afecta, sí afecta. Porque no se ve un buen panorama. Quiero ser positivo, pero es que no se ve un buen panorama con la actitud de Trump y con la respuesta de Molino. You know, pra.